Cuando a Rudolf Steiner se le preguntó por primera vez sobre los ángeles guardianes durante una conferencia en Stuttgart en el verano de 1908, su respuesta inicial sorprendió a muchos presentes porque en lugar de ofrecer una descripción poética o consoladora de seres benévolos que nos protegían del peligro y que respondían a nuestras oraciones como amigos invisibles siempre dispuestos a intervenir en nuestro nombre, comenzó con una severa advertencia de que la comprensión popular de los ángeles guardianes estaba tan distorsionada y sentimentalizada que creaba expectativas completamente equivocadas sobre la naturaleza, relación real entre los seres humanos y las jerarquías angelicales, y que antes de poder explicar cómo funcionaban realmente los ángeles en las vidas de las personas a las que acompañaban, sería necesario desmantelar capas de romanticismo religioso y proyecciones infantiles que impedían el reconocimiento de las dinámicas mucho más complejas, mucho más desafiantes y, paradójicamente, mucho más dignas de la verdadera asociación evolutiva que existía entre las almas humanas encarnadas y las entidades espirituales que habían elegido dedicarse a ayudar al desarrollo de individualidades específicas a través de múltiples encarnaciones y a través de vastas extensiones de tiempo cósmico que completamente trascendió escalas temporales de vidas humanas. Único. Steiner describió que un error fundamental en el entendimiento común sobre los ángeles guardianes provenía de la suposición de que su función era protegernos del sufrimiento y guiarnos hacia la felicidad y el éxito en términos convencionales, cuando en realidad el trabajo de un ángel guardián era mucho más similar al de un jardinero que poda plantas para promover un crecimiento saludable que al de una niñera que protege a un niño de cualquier malestar o desafío. ¿Qué ángel vio la vida terrenal de una persona que siguió no con una preocupación neurótica por el bienestar momentáneo, sino con la perspectiva de desarrollos que se extendieron a través de múltiples encarnaciones y que por lo tanto a menudo permitieron o incluso facilitaron experiencias de dificultad y sufrimiento que desde el punto de vista de la personalidad actual parecían crueles o negligentes, pero que desde la perspectiva más amplia de la evolución del alma eran precisamente lo que era: necesario para romper patrones cristalizados, forzar el desarrollo de capacidades latentes o crear oportunidades para elecciones que no serían posibles en circunstancias más cómodas y seguras? ¿Qué pasa si tu ángel de la guarda ha intentado guiarte innumerables veces, pero nunca te has dado cuenta? Según Rudolf Steiner, muchos signos no aparecen de forma evidente, sino que ocurren en silencio. Y tal vez algunas coincidencias en tu vida nunca fueron coincidencias. Si desea comprender esto más profundamente, el siguiente paso está en el enlace de descripción y el comentario fijado. Si siente que existen dimensiones más profundas sobre cómo funciona realmente la guía espiritual en su vida, algo que va más allá de las explicaciones simplificadas que normalmente escuchamos sobre la protección angelical, he preparado material especial que explora las enseñanzas completas de Rudolf Steiner sobre el trabajo de los ángeles guardianes. Es un regalo que quiero compartir con aquellos que están listos para comprender la verdadera naturaleza de esta asociación espiritual, incluidos aspectos que rara vez se discuten, pero que pueden transformar completamente la forma en que percibes los desafíos y las sincronicidades en tu vida. Puede encontrar acceso a este contenido exclusivo en el comentario fijado o en la descripción de este video, y creo que puede iluminar experiencias que quizás ya haya tenido, pero que no pudo explicar completamente. La primera revelación fundamental que Steiner ofreció sobre el funcionamiento de los ángeles guardianes fue que cada ser humano desde el momento de su nacimiento, y de hecho desde mucho antes, cuando el alma aún estaba en proceso de planear su encarnación en dimensiones espirituales, ya estaba siendo acompañado por una entidad específica de la jerarquía que la tradición esotérica llamaba ángeles, seres que en la cosmología steineriana eran identificados como un escalón por encima de la humanidad, en una escala evolutiva, que habían pasado por etapas de desarrollo que los seres humanos aún atravesaban, pero que habían elegido no avanzar inmediatamente a niveles superiores. Niveles de existencia, pero permanecen lo suficientemente cerca de la esfera terrestre para poder servir como guías y ayudantes a las almas humanas que luchaban a través de los desafíos de la existencia en materia física densa. Steiner enfatizó que la relación entre el ángel y la persona no era una relación de un superior condescendiente, ayudando a un inferior, sino que era una asociación real, donde el ángel también tenía sus propios intereses evolutivos que eran servidos a través del trabajo con almas humanas, que al seguir el desarrollo de individualidades específicas a lo largo de múltiples vidas, el ángel aprendía y crecía, de maneras que no serían posibles si permaneciera aislado en dimensiones puramente
espirituales, y que por lo tanto había reciprocidad general, relación incluso cuando había una evidente asimetría de capacidades y perspectiva temporal. Steiner reveló que los ángeles guardianes no intervenían constantemente en los acontecimientos de la vida de una persona de manera dramática o milagrosa, como sugerían las historias populares, sino que trabajaban principalmente a través de influencias sutiles en momentos de transición entre el sueño y la vigilia, periodos en los que la conciencia estaba parcialmente liberada del cuerpo físico y por lo tanto era más receptiva a las impresiones de las dimensiones espirituales, plantando semillas de intuiciones, de impulsos, de imágenes oníricas que luego se desarrollaban gradualmente en la conciencia despierta, como sentimientos vagos de que una determinada dirección era correcta o que una determinada elección debía evitarse. Sensaciones que rara vez tenían la claridad de órdenes directas, sino que operaban más como inclinaciones o tendencias que una persona libre podía seguir o ignorar, dependiendo del desarrollo de las capacidades de discernimiento y la voluntad de confiar en una guía que provenía de fuentes que no podían verificarse mediante la percepción sensorial común o mediante el razonamiento lógico basado únicamente en la información disponible en el momento de la decisión. Steiner describió que una de las razones por las que las intervenciones de los ángeles guardianes eran tan sutiles y tan fáciles de ignorar o malinterpretar era precisamente porque la preservación del libre albedrío humano era un principio absoluto que no podía violarse sin causar un daño mucho mayor que cualquier beneficio que pudiera provenir de una guía más directa y más coercitiva, que toda evolución espiritual genuina dependía de desarrollos en la capacidad de tomar decisiones autónomas, basadas en la comprensión y los propios valores, en lugar de simplemente seguir instrucciones de autoridades externas, incluso cuando esas autoridades eran infinitamente más sabias y mejor intencionado que cualquier consejero humano. Steiner observó que, por lo tanto, el ángel guardián se enfrentaba al dilema constante de querer ayudar a una persona a evitar errores dolorosos o caminos destructivos, pero tenía que respetar la libertad, que era más preciosa que la protección contra el sufrimiento, y que en muchos casos el ángel tenía que observar con lo que podría describirse como angustia, mientras la persona tomaba decisiones que el ángel sabía que llevarían a consecuencias nefastas, pero que no podía evitar sin violar la autonomía que era el fundamento de la dignidad humana, y que era un requisito previo para los tipos de desarrollo, que eran el objetivo de cada viaje evolutivo, a través de múltiples encarnaciones. La segunda revelación crucial que compartió Steiner fue sobre cómo un ángel guardián trabajaba con el plan de vida que el alma había establecido antes de encarnar en colaboración con los señores del karma y otras jerarquías superiores, manteniendo algo así como un plano o imagen arquetípica de las intenciones y propósitos que el alma había traído a la vida terrenal. Pero esa personalidad durante la vida no tenía memoria consciente debido al velo del olvido que era necesario para que las experiencias tuvieran la cualidad de novedad y descubrimiento que permitía el aprendizaje genuino. Steiner explicó que el trabajo continuo de un ángel guardián consistía en tratar de crear sincronicidades, oportunidades, encuentros con personas y situaciones específicas que facilitaran la realización de intenciones prenatales, incluso cuando la persona no era consciente de que esos propósitos existían, trabajando detrás de escena de la vida ordinaria para disolver obstáculos innecesarios, amplificar los impulsos que provenían del yo superior y atenuar las influencias de fuerzas que intentaban desviar a la persona de los caminos que el alma había elegido antes del nacimiento como más apropiados, para los desarrollos que necesitaba lograr en esta encarnación específica. Steiner describió que un ángel de la guarda no podía simplemente imponer un plan original en la vida de una persona, sino que tenía que trabajar con las realidades de las elecciones que la personalidad hizo durante la vida, algunas de las cuales se alineaban con las intenciones prenatales, mientras que otras las contradecían o las complicaban de maneras que requerían ajustes constantes e improvisación creativa por parte del ángel, para encontrar maneras de facilitar los desarrollos esenciales, incluso cuando las circunstancias habían resultado ser muy diferentes de lo que se había anticipado durante la planificación en las dimensiones espirituales. Steiner observó que esta necesidad de adaptación continua era parte de lo que hacía que el trabajo del ángel de la guarda fuera tan desafiante y tan significativo desde el punto de vista evolutivo para el ángel mismo, quien constantemente tenía que ejercitar la creatividad y la sabiduría para navegar a través de las consecuencias de la libertad humana, mientras mantenía la fidelidad a intenciones profundas que trascendían los caprichos momentáneos de la personalidad, pero que tampoco podían realizarse mediante coerción que violaría principios fundamentales de autonomía
que eran sagrados incluso cuando conducían a desviaciones dolorosas de caminos que habrían sido más directos y menos dolorosos. El tercero, la importante revelación que ofreció Steiner fue sobre la comunicación bidireccional entre un ser humano y un ángel guardián, enfatizando que aunque un ángel constantemente intentaba enviar impresiones y guía, también existía una posibilidad muy real y muy importante para que una persona se comunicara conscientemente con un ángel a través de prácticas específicas de meditación y contemplación que creaban estados de conciencia donde las barreras entre las dimensiones física y espiritual se volvían más permeables. Steiner describió cómo antes de irse a dormir, una persona repasaba los acontecimientos del día que terminaba con una actitud de observación desapegada, en lugar de juicio o racionalización, y luego ofrecía estas experiencias como si fueran regalos o informes a un ángel de la guarda. Creó una apertura a través de la cual los ángeles podían trabajar por la noche, cuando la conciencia se liberaba del cuerpo, para procesar experiencias de maneras que revelaban significados más profundos y que preparaban el escenario para ideas que emergerían gradualmente en los días y semanas siguientes como comprensiones que parecían venir del interior, pero que en realidad eran frutos de la colaboración entre la conciencia humana que luchaba por comprender y la sabiduría de los ángeles que veía patrones y conexiones que no eran visibles desde la perspectiva limitada de una sola vida. Steiner enfatizó que esta práctica de revisión nocturna y ofrecimiento consciente de experiencias a un ángel guardián no era simplemente un ejercicio piadoso o un ritual vacío, sino que era una tecnología espiritual real que fortaleció la conexión y que permitió al ángel trabajar de manera más efectiva, porque la persona estaba cooperando conscientemente en lugar de ser simplemente un receptor pasivo o incluso resistente de influencias que intentaban penetrar a través de todas las capas de distracciones y preocupaciones que normalmente dominaban la conciencia despierta. Steiner observó que las personas que mantuvieron con dedicación esta práctica durante meses y años, a menudo informaron cambios graduales pero profundos en la calidad de las intuiciones que recibieron, en su capacidad para reconocer una guía sutil que antes habría pasado desapercibida y en una sensación general de no estar solos, sino de ser acompañados y apoyados de maneras que no dependían de validaciones o confirmaciones externas que pudieran probarse objetivamente, sino que se conocían con una certeza interna que provenía de dimensiones de experiencia que trascendían las dudas de la mente racional. La cuarta revelación que compartió Steiner fue sobre el papel de un ángel guardián en momentos de crisis o peligro extremo, aclarando que si bien hubo casos genuinos donde se realizaron intervenciones directas para prevenir muertes prematuras o accidentes que violarían un plan de vida establecido antes de la encarnación, estas intervenciones dramáticas fueron mucho más raras de lo que sugerían las historias populares y seguían principios específicos que tenían que ver no con proteger a una persona de todo sufrimiento, sino con preservar oportunidades para realizar un trabajo que era absolutamente crucial para la evolución del alma y que no podía posponerse a encarnaciones futuras sin crear complicaciones, acontecimientos kármicos significativos. Steiner explicó que cuando la muerte o un desastre que estaba a punto de ocurrir no violaba el calendario general de la vida como se había planeado, los ángeles generalmente no intervenían incluso cuando tenían la capacidad técnica para hacerlo, porque aprender a lidiar con las consecuencias de las elecciones de uno, incluidas aquellas que conducían a resultados catastróficos, era una parte esencial del desarrollo de la responsabilidad y la madurez espiritual que no se podía lograr si uno era constantemente rescatado de situaciones difíciles que uno había creado por negligencia, imprudencia o ignorancia. Steiner describió que también había una categoría de experiencias cercanas a la muerte, o accidentes que se evitaban en el último momento y que cumplían una función específica de despertar a una persona a la conciencia de dimensiones más profundas de la existencia, o de forzar la reevaluación de prioridades y valores que se habían distorsionado a lo largo de años de vivir en piloto automático, sin cuestionar las suposiciones sobre lo que realmente importaba, y que en estos casos lo que parecía desde fuera como una milagrosa intervención de un ángel guardián, era en realidad parte de un plan que se había establecido antes de la encarnación, como un posible punto de inflexión que podría ser activado. Si los desarrollos de una persona se desviaban demasiado drásticamente de sus intenciones originales, y si se consideraba que el impacto de enfrentar la mortalidad era razonablemente probable que catalizara las transformaciones necesarias, en lugar de simplemente traumatizar a una persona de maneras que la harían más retraída y más temerosa.
La quinta revelación crucial que ofreció Steiner fue sobre la evolución de la relación entre una persona y un ángel guardián a través de múltiples encarnaciones. La observación de que el mismo ángel permaneció como compañero de la misma individualidad a través de vidas sucesivas, la naturaleza de la relación. Cambió dramáticamente dependiendo de los desarrollos que el alma había logrado y los niveles de conciencia que estaba manifestando. Steiner describió que en encarnaciones en las que la persona se encontraba en las etapas relativamente tempranas de desarrollo espiritual y vivía principalmente en niveles instintivos o emocionales, sin mucha capacidad de autorreflexión o cuestionamiento profundo sobre el significado y el propósito de la vida, el ángel guardián trabajaba principalmente a través de influencias inconscientes que moldeaban impulsos e inclinaciones sin que la persona tuviera conciencia de que estaban siendo guiadas, manteniendo el alma en un camino general que había sido establecido, pero haciéndolo de maneras que eran completamente invisibles para la conciencia que aún no había despertado a las dimensiones espirituales de la existencia. Steiner explicó que a medida que el alma evolucionó a través de múltiples encarnaciones y comenzó a desarrollar capacidades para el pensamiento independiente, el cuestionamiento filosófico y, finalmente, la búsqueda consciente del desarrollo espiritual, la relación con el ángel guardián se transformó gradualmente de algo completamente inconsciente a una asociación cada vez más consciente, donde la persona comenzó a reconocer momentos de guía, a distinguir entre impulsos que provenían de niveles más profundos versus aquellos que eran simplemente reacciones condicionadas o deseos superficiales del ego, y eventualmente a cultivar prácticas deliberadas de comunicación y colaboración con el ángel, de maneras que aceleraban la vida. Desarrollos, y que hicieron que el trabajo de los ángeles fuera simultáneamente más fácil, porque había una cooperación consciente, y más complejo, porque una persona desarrollada tenía mayor libertad y por lo tanto podía tomar decisiones que creaban desviaciones más significativas de los planes originales que luego requerían ajustes más elaborados. La sexta revelación importante que compartió Steiner fue sobre las limitaciones reales de lo que un ángel de la guarda podía hacer, incluso con todas las capacidades que poseía y que trascendían enormemente cualquier habilidad humana. El reconocimiento de que había aspectos de la existencia terrenal que ni siquiera los ángeles podían entender completamente porque no habían experimentado estar en un cuerpo físico denso, con todas sus necesidades y vulnerabilidades, y que por lo tanto había dimensiones del sufrimiento humano y la lucha interna que permanecían en cierto sentido misteriosas, incluso para un ángel que dedicaba toda su atención a acompañar a una persona a lo largo de la vida. Steiner describió que esta limitación no era culpa de un ángel, sino una consecuencia necesaria de las diferencias fundamentales entre los tipos de existencia, que así como los seres humanos podían estudiar y tener compasión por el sufrimiento de los animales, pero nunca podían saber realmente cómo era ser un animal, porque la conciencia humana estaba estructurada de maneras radicalmente diferentes. Los ángeles podían observar e intentar ayudar, pero había barreras para la comprensión que no podían superarse por completo a través de la observación externa, sin importar cuán dedicada o perspicaz fuera. Quizás haya una razón por la cual este tema ha captado tanto tu atención. Algunas respuestas solo empiezan a aparecer cuando decides continuar. El acceso está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. Steiner señaló que el reconocimiento de estas limitaciones era importante porque ayudaba a explicar por qué a veces la guía que provenía de un ángel de la guarda podía parecer inadecuada o desafinada con las realidades emocionales y prácticas de las situaciones que enfrentaba una persona, que no era que al ángel no le importaran o estuviera descuidando sus responsabilidades, sino que había aspectos de la experiencia encarnada que simplemente no podían comprenderse plenamente desde la perspectiva de alguien que nunca había luchado contra la fatiga física, el dolor crónico, el pánico de no tener suficientes recursos materiales para sobrevivir, o con cualquiera de las 1000 otras formas de sufrimiento que eran parte inherente de existir en forma material vulnerable, en un mundo que a menudo parecía hostil o indiferente al bienestar individual. Steiner sugirió que esta limitación mutua en la que los humanos no podían comprender completamente las perspectivas de los ángeles y los ángeles no podían comprender completamente las experiencias humanas era en realidad una fuente de aprendizaje para ambas partes y parte de lo que hacía que la asociación fuera evolutivamente valiosa. La séptima revelación que ofreció Steiner fue sobre el papel del ángel guardián al trabajar con el karma de la persona a la que acompañaba.
aclarando que el ángel no creaba karma ni determinaba qué experiencias específicas tendría que pasar una persona, sino que trabajaba con las consecuencias de las decisiones tomadas en vidas anteriores que estaban madurando para manifestarse en la vida presente, tratando de facilitar encuentros y situaciones que permitieran trabajar el karma de maneras más conscientes y constructivas en lugar de simplemente vivirlo pasivamente como un destino inevitable. Steiner describió que cuando un ángel vio que se acercaba cierta experiencia difícil, la obtención de imágenes como resultado de acciones de vidas pasadas sirvió para preparar a la persona a través del desarrollo gradual de la fuerza y la comprensión que serían necesarias para enfrentar el desafío cuando llegara, y también trató de crear condiciones en las que la persona tuviera apoyo de otros o recursos que hicieran la experiencia más llevadera incluso cuando no pudiera evitarse por completo. Steiner explicó que los ángeles guardianes también trabajaban para ayudar a las personas a reconocer oportunidades kármicas cuando se presentaban, situaciones en las que existía la posibilidad de resolver viejos problemas con otras almas o desarrollar capacidades que habían sido descuidadas en encarnaciones anteriores y que mucho de lo que experimentamos como sincronicidades o encuentros que parecían significativos eran en realidad los resultados del trabajo de los ángeles coordinándose con los ángeles de otras personas para crear convergencias que servirían al desarrollo de todos los involucrados. Steiner observó que cuando no reconocíamos o aprovechábamos estas oportunidades kármicas, los ángeles intentaban crear situaciones similares nuevamente, pero que eventualmente, si los patrones de evitación o negligencia continuaban, las oportunidades podrían perderse para esta vida y tendrían que ser recreadas en encarnaciones futuras, en circunstancias que podrían ser más desafiantes porque se habrían agregado capas adicionales de complejidad a través del tiempo que pasó y a través de otras. Decisiones que se tomaron en el ínterin. La octava revelación importante que compartió Steiner fue sobre cómo un ángel de la guarda trabajaba con los sueños de la persona a la que acompañaba, utilizando un periodo de sueño en el que la conciencia estaba parcialmente liberada del cuerpo físico como una oportunidad privilegiada para la comunicación y el trabajo conjunto que no era posible durante la vigilia, cuando la atención estaba completamente absorbida por los estímulos sensoriales y las preocupaciones de la vida cotidiana. Steiner describió que muchos sueños que parecían una tontería o simplemente un procesamiento aleatorio de experiencias diurnas eran en realidad intentos de los ángeles de comunicar orientación o ideas a través de un lenguaje simbólico que podía penetrar las barreras que mantenían la conciencia despierta separada de las percepciones espirituales directas, y que desarrollar la capacidad de trabajar con los sueños a través del registro cuidadoso y la contemplación de imágenes y temas recurrentes era una de las formas prácticas más efectivas a través de las cuales una persona podía fortalecer la conexión consciente con el ángel y aprender a reconocer tipos específicos de comunicación que ese ángel en particular usaba. Steiner enfatizó que no existía un código universal de símbolos oníricos que funcionara para todos, porque cada ángel se desarrolló a lo largo de múltiples encarnaciones con el mismo lenguaje idiosincrásico y específico del alma que reflejaba una historia de relación única y que, por lo tanto, las interpretaciones genéricas de los sueños de libros u otras fuentes externas eran a menudo engañosas o completamente incorrectas, incluso cuando parecían tener sentido en la superficie, solo mediante una atención cuidadosa a los sueños de uno a lo largo del tiempo y mediante la observación de qué imágenes o temas precedían qué tipos de eventos o desarrollos en la vida de vigilia. La persona podía aprender gradualmente la gramática específica a través de la cual su ángel intentaba comunicarse. Steiner describió que este proceso de aprender el lenguaje de los ángeles a través de los sueños requirió paciencia y dedicación que duraron años, pero que eventualmente podrían conducir a formas de guía que eran extraordinariamente precisas y útiles, en formas que iban mucho más allá de lo que cualquier consejo externo podría ofrecer, porque provenían de una fuente que conocía a la persona completamente y tenía una perspectiva de toda la trayectoria de la vida a través de múltiples encarnaciones. La novena revelación que compartió Steiner fue sobre el papel de un ángel guardián en el momento de la muerte y en el periodo inmediatamente posterior, cuando el alma estaba en transición de regreso a las dimensiones espirituales, describiendo que este fue un momento de particular intensidad e importancia en el trabajo de los ángeles, porque fue cuando finalmente hubo la posibilidad de una comunicación directa y completa sin barreras del cuerpo físico y la conciencia cerebral, que habían limitado la interacción durante la vida.
Steiner explicó que los ángeles estaban presentes durante el proceso de la muerte, ayudando al alma a liberarse de la identificación con el cuerpo que estaba quedando atrás y guiándola a través de las confusas primeras etapas de transición donde podía haber una desorientación significativa, hasta que el alma se adaptaba a la ausencia de percepciones sensoriales y limitaciones espaciales que habían definido la existencia durante la encarnación, y que el apoyo de los ángeles durante este periodo era crucial para evitar que el alma quedara atrapada en estados de confusión o miedo que pudieran retrasar el proceso de ascensión a las regiones espirituales apropiadas. Steiner describió que una vez que el alma había completado la transición inicial y estaba establecida en dimensiones espirituales, la relación con el ángel cambió dramáticamente, porque ahora había por primera vez en cada encarnación la posibilidad de un diálogo real y una revisión conjunta de la vida que acababa de completarse, donde el ángel podía compartir la perspectiva de lo que había tratado de facilitar y donde la persona había cooperado o resistido, y el alma podía expresar los entendimientos que había alcanzado y también frustraciones o confusiones sobre aspectos de la vida que no habían tenido sentido durante la encarnación, pero que ahora podían verse en un contexto más amplio. Steiner observó que estas revisiones conjuntas eran a menudo momentos de gran emoción tanto para el alma como para el ángel, que había celebraciones de los éxitos logrados y también reconocimientos dolorosos de oportunidades perdidas o de elecciones que habían creado sufrimiento innecesario, y que a través de este proceso de revisión honesta se sentaron las bases para planificar la próxima encarnación, donde las lecciones de la vida recién pasada podrían informar intenciones y elecciones sobre las condiciones y desafíos que serían apropiados para continuar el viaje evolutivo. La décima y última revelación fundamental que Steiner ofreció sobre el funcionamiento de los ángeles guardianes fue sobre el objetivo final de cada relación entre el alma humana y el ángel que lo acompaña. Una visión de que el objetivo no era la dependencia perpetua, donde una persona siempre necesitaría guía y protección de un ser superior, sino el desarrollo gradual de las propias capacidades de conciencia espiritual y la conexión directa con fuentes superiores de sabiduría que eventualmente harían que un ángel guardián como intermediario fuera progresivamente menos necesario, hasta el punto en que en encarnaciones futuras muy distantes una persona habría desarrollado capacidades para funcionar de forma autónoma en las dimensiones espirituales, y tal vez él mismo se habría convertido en miembro de jerarquías que servían a otras almas que se encontraban en etapas anteriores de su viaje evolutivo. Steiner describió que los ángeles comprendieron y abrazaron este objetivo de eventualmente trabajar ellos mismos hasta que ya no fueran necesarios de la misma manera, que no hubo celos ni resistencia, sino alegría genuina, cuando el alma que habían acompañado a través de innumerables encarnaciones, finalmente alcanzó niveles de desarrollo en los que podían comenzar a asumir mayores responsabilidades y trabajar más directamente con jerarquías superiores, sin la necesidad de la intermediación constante que había caracterizado las etapas anteriores. Steiner concluyó sus enseñanzas sobre los ángeles guardianes con la observación de que la comprensión real de cómo trabajaban los ángeles no se lograba principalmente mediante el estudio de conceptos y teorías, sino mediante el cultivo de prácticas específicas de atención y apertura que creaban condiciones en las que uno podía comenzar a percibir directamente una guía sutil y una presencia acompañante que siempre había estado ahí, pero que no se reconocía, debido a los ruidos de la conciencia ordinaria y a las suposiciones materialistas que negaban la posibilidad de dimensiones no físicas de la realidad. Y que, por lo tanto, el trabajo más importante no era acumular conocimientos sobre los ángeles, sino desarrollar sensibilidades y capacidades que permitieran la experiencia directa de la asociación que era derecho de nacimiento de todo ser humano, pero que solo podía realizarse a través de esfuerzos dedicados para abrir la percepción y aprender el lenguaje, a través del cual el ángel en particular intentaba constantemente comunicarse, guiando a la persona hacia la realización de propósitos más profundos que trascendían las satisfacciones momentáneas de la personalidad, pero que servía al bienestar del alma en su viaje a través de vastas extensiones de tiempo y espacio hacia desarrollos que honrarían la dignidad y la dignidad, potencial divino que cada individualidad llevaba como una semilla esperando las condiciones apropiadas para germinar y florecer en formas que aún eran imposibles de imaginar plenamente desde las perspectivas limitadas de la conciencia encarnada ordinaria. En los años posteriores a esas conferencias iniciales en Stuttgart,
Steiner elaboró en múltiples contextos aspectos más sutiles y prácticos de cómo trabajar conscientemente con los ángeles guardianes de maneras que iban más allá de las comprensiones teóricas para ofrecer una guía concreta que las personas podían implementar en la vida cotidiana, independientemente de si habían desarrollado o no habilidades clarividentes. Entre las prácticas más importantes que Steiner recomendó estaba el ejercicio de revisión nocturna, que describió no como un examen de conciencia moral en el sentido religioso tradicional, sino como el ofrecimiento consciente de experiencias diurnas al ángel guardián a través de un proceso muy específico de recordar eventos en orden inverso, desde el momento de acostarse hasta el momento de despertar, observando sin juicio o racionalización lo que había sucedido y especialmente prestando atención a los momentos en los que uno había tomado decisiones significativas, o donde uno había experimentado emociones fuertes, o donde uno había tenido ideas o insights, tusiones que parecían provenir de fuentes más profundas que el pensamiento ordinario. Steiner explicó que el orden inverso de revisión no era un detalle arbitrario, sino que tenía el propósito específico de romper secuencias causales habituales que la mente construía automáticamente, y que a menudo oscurecían patrones más profundos y significados espirituales de los eventos a través de narrativas que justificaban comportamientos, en lugar de revelar verdades incómodas sobre motivaciones reales o sobre oportunidades que se habían perdido a través de reacciones automáticas en lugar de respuestas conscientes. Steiner describió que cuando una persona practicaba consistentemente la revisión inversa antes de acostarse, desarrollaba gradualmente la capacidad de observar su propia vida con más desapego durante el día, incluso cuando estaba en medio de situaciones cargadas de emociones, porque parte de la conciencia de testigo permanecía sabiendo que al final del día habría un momento para mirar las experiencias desde una perspectiva más tranquila y objetiva, y que este cultivo de la conciencia de testigo era uno de los desarrollos más valiosos que podían surgir de una práctica aparentemente simple. Steiner enfatizó que el momento de quedarse dormido después de completar la revisión era particularmente propicio para la comunicación consciente con un ángel guardián, porque era cuando las barreras entre la conciencia despierta y las dimensiones espirituales eran más delgadas, y que hacer una pregunta específica o pedir orientación sobre un tema en particular antes de dejar que la conciencia se durmiera creaba una abertura a través de la cual el ángel podía trabajar durante la noche para organizar experiencias de manera que revelaran ideas cuando la persona despertara, no necesariamente como recuerdos de sueños específicos, sino a menudo como claridad repentina sobre una situación que había sido confusa o como certeza sobre la dirección que uno debe tomar, que no podía explicarse lógicamente, pero que tenía la cualidad de un conocimiento directo que provenía de niveles más profundos que el razonamiento consciente. Steiner también describió una práctica complementaria al despertar, recomendando que antes de abrir los ojos o comenzar a pensar en las tareas del día que comenzaba, la persona permanecía por unos instantes en un estado de transición, tratando de captar y preservar impresiones de experiencias nocturnas que rápidamente se disipaban a medida que la conciencia regresaba por completo al cuerpo físico y al modo de conciencia apropiado para tratar con el mundo material. Steiner observó que muchos de los ángeles guía más valiosos que intentaron comunicarse llegaron precisamente en estos momentos de transición, pero se perdieron porque uno inmediatamente se lanzó a preocupaciones prácticas sin prestar atención a dimensiones más sutiles de la experiencia que requerían quietud y receptividad para percibir, y que cultivar la disciplina de reservar incluso 5 minutos al despertar para simplemente estar presente con lo que emergía del sueño antes de permitir que la mente analítica comenzara sus operaciones habituales podría hacer una diferencia dramática en cuánta comunicación angelical podía penetrar a través del velo que separaba las dimensiones espirituales de la conciencia común. Entre las explicaciones más profundas que Steiner ofreció sobre el trabajo con un ángel guardián, estuvo una discusión sobre el papel de la gratitud como una fuerza que fortaleció la conexión y facilitó una cooperación más efectiva, señalando que cuando una persona desarrolló una práctica regular de reconocer y apreciar los momentos en los que se habían producido guía o protección o sincronicidades beneficiosas, incluso cuando no había una certeza absoluta sobre qué ángel había sido responsable de facilitarlas, se creaba un campo energético de receptividad que hacía mucho más fácil para el ángel trabajar en situaciones futuras porque había reconocimiento y apreciación de esfuerzos en lugar de tomar una actitud por sentado o atribuir todo lo positivo que pasó a las propias capacidades y culpar a las circunstancias o a la mala suerte cuando las cosas no salieron como se esperaba.
Steiner describió que los ángeles no necesitaban gratitud en el sentido de tener egos que requirieran validación, pero que la genuina gratitud humana literalmente creaba canales a través de los cuales las fuerzas espirituales podían fluir más libremente porque disolvía resistencias y cinismos que bloqueaban percepciones más sutiles. Steiner también compartió observaciones sobre cómo los ángeles guardianes actuaron a través de otras personas en la vida del individuo que acompañaba, revelando que a menudo lo que experimentábamos como un consejo útil de un amigo, como una palabra de aliento de un extraño en un momento de desesperación, o como una crítica constructiva que, aunque dolorosa, era precisamente lo que necesitábamos escuchar, en realidad eran comunicaciones de nuestro ángel que estaba trabajando a través de los ángeles de otras personas para crear situaciones en las que los mensajes que debían transmitirse pudieran provenir de fuentes que aceptaríamos más fácilmente que si vinieran solo como intuiciones internas que fueran fáciles. Para ignorar o racionalizar. Steiner describió que reconocer estas comunicaciones indirectas requería un tipo específico de atención, donde una persona aprendía a notar cuando las palabras de otros resonaban en niveles más profundos que lo que sugería el contenido superficial, cuando había una cualidad de sincronicidad en el momento de los encuentros o conversaciones que parecía ser más que una casualidad, y cuando los mensajes que provenían de múltiples fuentes independientes convergían en temas similares de maneras que sugerían una coordinación que trascendía las coincidencias estadísticas normales. Steiner también explicó los desafíos específicos que enfrentaron los ángeles guardianes en los tiempos modernos, donde el materialismo científico y el escepticismo cultural habían creado barreras particularmente densas que hacían mucho más difícil que la guía penetrara a través de las armaduras de la incredulidad y la identificación exclusiva con el cuerpo físico y la conciencia cerebral que caracterizaban la mentalidad dominante. Steiner observó que en periodos anteriores, cuando un porcentaje mayor de la población todavía mantenía cierta apertura a las dimensiones espirituales a través de prácticas religiosas o mediante el mantenimiento de sensibilidades naturales que no habían sido completamente suprimidas por la educación racionalista, a los ángeles les resultaba relativamente más fácil comunicarse a través de sueños, intuiciones o incluso apariciones directas que, aunque raras, todavía se reconocían como posibilidades legítimas, en lugar de ser descartadas automáticamente como alucinaciones o productos de una imaginación hiperactiva. Que en las condiciones modernas, donde incluso las personas que se consideraban espirituales a menudo mantenían un profundo escepticismo sobre la posibilidad de una comunicación real con seres de otras dimensiones, los ángeles tenían que trabajar principalmente a través de medios aún más sutiles e indirectos, que eran fáciles de pasar por alto o malinterpretar. Y por lo tanto tenían la responsabilidad de crear apertura a través de prácticas deliberadas, de cultivar la receptividad y a través del cuestionamiento honesto de los supuestos materialistas que habían sido absorbidos inconscientemente. A través de la educación y la cultura recayó más fuertemente sobre individuos que querían establecer una conexión consciente con los ángeles guardianes, en lugar de simplemente ser guiados inconscientemente como había sido la norma en periodos anteriores, cuando la humanidad en general estaba menos desarrollada en capacidades racionales, pero más abierta a percepciones de dimensiones no materiales de la existencia. Entre los aspectos más finos de las enseñanzas sobre los ángeles guardianes que Steiner compartió en círculos más íntimos, estaba la discusión de lo que sucedía cuando una persona constantemente ignoraba o iba en contra de la guía que un ángel intentaba comunicar, señalando que aunque un ángel no podía forzar la obediencia o imponer castigo en el sentido religioso tradicional, había consecuencias naturales de no seguir la guía que provenía de una fuente que tenía una perspectiva mucho más amplia, y que, por lo tanto, podía haber peligros y oportunidades que no eran visibles desde la perspectiva limitada de una sola vida sin memoria de encarnaciones anteriores, o de planes que habían sido establecidos antes del nacimiento. Steiner describió que cuando una persona tomaba repetidamente decisiones que el ángel intentaba desalentar, eventualmente el ángel tenía que respetar la autonomía y permitir que la persona experimentara todas las consecuencias de las decisiones que estaba tomando, incluso cuando eso significaba un sufrimiento que podría haberse evitado si se hubieran seguido las pautas. Steiner observó que estos periodos en los que el ángel esencialmente retrocedía y permitía a la persona navegar sin una guía activa no eran abandono, sino reconocimiento de que a veces la única manera de aprender ciertas lecciones era a través de la experiencia directa de las consecuencias de malas decisiones, y que a menudo, después de pasar por dificultades que podrían haberse evitado, una persona desarrollaba humildad y apertura a la guía que no estaba presente antes, cuando la confianza
excesiva en el propio juicio, había creado sordera a los susurros de sabiduría que provenían de fuentes que no podían verificarse mediante métodos racionales ordinarios. Steiner describió que el ángel siempre permanecía presente y listo para reanudar la comunicación activa tan pronto como la persona demostraba una voluntad renovada de escuchar y considerar orientación, en lugar de insistir obstinadamente en hacer todo a su manera, sin importar cuántas veces los enfoques hubieran fallado en el pasado. Steiner también compartió observaciones sobre la evolución de la relación de un ángel de la guarda a través de diferentes etapas únicas de la vida, señalando que los tipos de guía que ofrecía el ángel y las formas en que intentaba comunicarse cambiaban dramáticamente dependiendo de la edad y el desarrollo de la persona a la que acompañaba. Steiner describió que durante su infancia todavía mantenía conexiones más directas con las dimensiones espirituales. Más de lo que los adultos habían perdido, los ángeles trabajaban principalmente mediante el cultivo de una imaginación sana y mediante la protección de influencias que podían dañar el delicado desarrollo de capacidades que solo se manifestarían plenamente en años posteriores, y ese trabajo de los ángeles durante la infancia a menudo implicaba juegos e intereses inspiradores que servían como preparación para talentos y vocaciones que se revelarían solo en la adolescencia o la edad adulta. Al final, ciertas cosas no te pasan por la cabeza por casualidad. Si esto tiene sentido para usted, tal vez valga la pena profundizar un poco más. El siguiente paso está en el enlace de descripción o en el comentario fijado. Steiner observó que durante la adolescencia y la edad adulta temprana, cuando una persona estaba desarrollando una identidad independiente y tomando decisiones cruciales sobre el rumbo de su vida en términos de educación, carrera y relaciones, los ángeles trabajaban intensamente para crear sincronicidades y encuentros que revelarían posibilidades y conectarían a la persona con oportunidades que se alineaban con los propósitos más profundos que habían traído a la encarnación. Pero que este fue también un periodo en el que la resistencia a la orientación fue a menudo más fuerte porque el impulso natural hacia la autonomía y la rebelión contra la autoridad era necesario para el desarrollo de la individualidad, pero podía conducir al rechazo de influencias incluso cuando procedían de fuentes genuinamente benévolas. Steiner describió que los ángeles tuvieron que encontrar un delicado equilibrio durante estos años, al permitir la experimentación e incluso los errores, que eran una parte necesaria del aprendizaje, mientras intentaban prevenir desastres que podrían cerrar puertas permanentemente o crear daños kármicos que tomarían décadas o vidas para reparar. Steiner describió que en la mediana edad, cuando muchas personas atravesaban crisis de significado o reevaluación de las decisiones que habían tomado en años anteriores, los ángeles a menudo trabajaban para facilitar confrontaciones con aspectos potenciales no vividos o con caminos no tomados que aún podían explorarse incluso cuando requerían cambios significativos en circunstancias externas que se habían establecido y eran cómodas, y que la voluntad de una persona de responder a estos llamados a la transformación en la mediana edad versus resistir y tratar de mantener el status quo, incluso cuando ya no era satisfactorio, era uno de los puntos de decisión cruciales que se determinó si la mitad de la vida en la mediana edad sería un periodo de continuo crecimiento y renovación, o sería un declive gradual hacia patrones cada vez más rígidos y menos vitales.